maestro, amigo, Arturo Pozo. Él es doctor en física, tiene muchos estudios, ha sido funcionario público, ha sido investigador, es un hombre de ciencia y es un hombre de fe. Él actualmente practica desde hace muchos años el budismo y yo lo conocí cuando él me hizo una invitación que coincidimos en el Deportivo Israelita de México. Yo formaba parte en ese entonces del Consejo Interreligioso. Él me invitó a formar parte y asistir a las reuniones de TEA. TEA es un organismo interreligioso que quiere decir tradiciones en armonía. Acabamos de cumplir 30 años hace unos días. Y bueno, ahí en ese grupo, el cual el doctor Arturo Pozo y hermano coordina, coincidimos muchos, gente de diferentes tradiciones, budistas, musulmanes, romanos, de la Iglesia de Jesucristo, espiritistas, gente naturalistas, científicos, anglicanos, de muchas religiones. Y bueno, cada mes nos reunimos, ha sido un ejercicio muy interesante. Y el maestro Arturo ha sido catedrático en las universidades, es investigador, encabeza organismos de carácter social, de carácter ecológico, y bueno, él es un gran conocedor y practicante del budismo. Entonces, pues es nuestro hermano y amigo, doctor Arturo Pozo. Es tu tiempo, mi querido Artur. Vamos a escucharle. Bueno, muchas gracias, hermano, querido hermano Agricol. Y bueno, pues gracias a ustedes. Perdón, él nos habla desde Santiago, Chile, se me olvidó decir. Desde aquí de Santiago de Chile con frío. Estamos en invierno acá. Bueno, pues gracias a los hermanos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y a la hermana Elia de TEA, Tradiciones en Armonía. Bueno, yo voy a hablar sobre lo que es fundamental en mi vida, que tiene que ver con la práctica del budismo zen. Budismo significa práctica de darse cuenta, nada más, no tiene práctica de despertar, se le llama también práctica para iluminarse. Y Buda significa el despierto, el que despertó, el que se dio cuenta. Entonces vamos a hablar de qué se dio cuenta esta persona, ¿sí? Hace 2500 años. Y para ello tendría que comenzar hablando de la palabra dukkha. Dukkha es una palabra que es del Pali, que viene del sánscrito, y que en estas investigaciones que se hicieron por diversos eruditos, académicos, interesados en el budismo, todos ellos europeos, tradujeron la palabra dukkha solamente como sufrimiento, con lo cual le hicieron un flaco favor al budismo porque se piensa que el budismo es una religión del sufrimiento, y que no tiene mucho que ver. Entonces la palabra dukkha es mucho más amplia. Es como, no es como nuestro lenguaje, que nuestro lenguaje divide todo, es categorial, los lenguajes latinos, los lenguajes germánicos, anglosajones, todos dividen las cosas, ¿no? En cambio, hay lenguajes, como el chino también, que son más amplios, ¿sí? Y podemos contrastar, digamos, la habilidad que tienen los estudiantes chinos e hindúes en las ciencias, cuando van a estudiar a Estados Unidos o Inglaterra, son los primeros alumnos, ¿no? Y esto me recuerda que tuve una muchacha en la casa que me ayudaba
con el aseo. Ella era chinanteca, de Oaxaca. Y supe, por amigos académicos, estudiantes de las lenguas, que el chinanteco es una lengua más difícil que el chino. Y, y realmente es algo que da tristeza porque las lenguas esas que son mucho más, esas personas que saben esas lenguas, experimentan la vida mucho más profundamente que cualquiera de los que solamente sabemos inglés o italiano, o francés o alemán, ¿no? Porque son categoriales en nuestras lenguas. En cambio, Duca, entonces lo que hicieron los eruditos ingleses, franceses, alemanes, es que tradujeron esta palabra de los textos palis, que tiene que ver con Tailandia, Birmania, que están más cerca de todas las enseñanzas de Buda, que significa despierto, la tradujeron solamente como sufrimiento. Pero es una palabra que significa, eh, además, descontento, desilusión, incomodidad, dolor, intranquilidad, angustia, malestar, pesar, frustración, irritación, tensión o estrés, esta angustia existencial y la angustia de no tener cosas, la angustia de que vayan a faltar cosas, sentirse vacío, la confusión, todo eso se enmarca dentro del sufrimiento. Y hoy en día, por ejemplo, lo que estamos viviendo con el coronavirus es una gran incertidumbre, porque ni siquiera los científicos saben de qué se trata el asunto. O sea, de repente se descubre una vacuna, pero no sabemos qué es lo que viene después de la vacuna, ¿no es cierto? O qué efectos secundarios va a tener. Y entonces esos sufrimientos, la incertidumbre es sufrimiento. La incertidumbre de no saber si nuestros seres queridos o amigos van a seguir estando vivos. La incertidumbre de no saber si nos va a tocar morirnos a nosotros, ¿no? La incertidumbre de la muerte que está cerca, posible, ¿no? Todo esto lo experimentó, y todo esto lo experimenté, todo esto lo experimentó esta persona que era el primer Buda histórico. Entonces, si ustedes me dicen que nunca han experimentado todo esto que les he dicho y que no experimentan incertidumbre, significa que los felicito porque están iluminados, ¿sí? La iluminación o el despertar, el darse cuenta, es cuando todo esto desaparece, porque todo esto es condicionado, ¿sí? Entonces lo que pasó con esta persona, que era el príncipe Siddhartha Gautama, que sufrió todo esto muy intensamente, porque tuvo todo, y teniéndolo todo, pues, después, si da tiempo, les puedo hablar de su historia. Pero vamos al punto central de esto. Y la intencionalidad que yo tengo es que esto no sea una cosa académica nomás, que el budismo ta, sino que a ustedes les sirva para su propia religión, ¿sí? Porque el budismo es inclusivo, o sea, no es que te hagas budista y ya y nada más, ¿no? Sino que porque no es ideológico, es una forma de investigación para adentro, hacia adentro, ¿sí? Que es donde está la fuente y el origen de todo. En este sentido, aunque me voy a adelantar un poco, yo suelo dar clases en la Universidad Pontificia. La Universidad Pontificia es la universidad más antigua de América, tomando en cuenta los dos continentes, ¿no? Y es católica. Entonces, yo ahí no voy a dar clases y nunca me interesa convencer a nadie que se haga budista, sino que solamente si
empiezas a conocer los mecanismos mentales, pero no por cuestiones académicas necesariamente, aunque sí el Buda desarrolló todo un contexto científico para decir cómo se puede ir el sufrimiento. Lo importante es que sirva a ustedes. De hecho, yo siendo monje budista en un monasterio, practicamos la meditación con personas anglicanas, con el jefe de la iglesia anglicana, con franciscanos, con ramas de diferentes hermanos y hermanas de la iglesia católica, porque no practicaban para hacerse budistas, sino que lo mismo que me pasó a mí, cuando yo tuve una educación católica muy rigurosa y muy acotada. Yo tenía que ir a misa, la parte de la familia de mi mamá era muy así. Entonces, yo hasta los 21 años rezaba todas las noches, aunque llegara con copas en ese tiempo, y llegara mal, no podía dormirme si no rezaba un Padre Nuestro, una Ave María y un Creo. ¿Sí? Si no, no me podía dormir, estando en las condiciones que estuviera. Eso se llama condicionamiento. Es decir, en realidad yo no sabía ni lo que estaba diciendo, pero estaba condicionado a hacer esas cosas. Y tuve la suerte de participar en un movimiento de vanguardia que se hacía aquí en Chile, porque en ese tiempo yo vivía acá en Chile, estaba muy joven y estaba en los primeros años de la universidad. Un movimiento de vanguardia que se hacía paralelamente con Francia, ¿no? Y era para enseñarnos, eran todos sacerdotes nuestros profesores, gente muy, diría yo, amplia, muy abierta, y que nos enseñaban a Jesús como una persona humana, ¿sí? Entonces, eso a mí me abrió mucho y me hizo tener estados místicos así en ese tiempo. Bueno, entonces, ¿qué pasó con este Buda, este hombre de hace 2500 años, que vivió todo este descontento, desilusión, frustración, incomodidad, insatisfacción, sufrimiento, todas estas cosas que son sufrimiento, incertidumbre también, ¿no? Lo mismo que tenemos nosotros. Y él entonces quiso resolver eso. Entonces encontró la forma y el tratamiento para hacer esto. Pero para eso tuvo que pasar varias etapas, ¿no? Y que los seres humanos sí podemos hacer. Es decir, que el sufrimiento desaparezca porque es condicionado, ¿sí? Entonces, en su primer discurso, después de que él se iluminó, en realidad era tal el goce que sentía que estuvo 3 meses gozando nomás, gozando, y dijo, ¿quién va a entender esto? ¿Qué personaje de la vida va a entender esto que me pasaba? Pero resolvió enseñar eso. Entonces, él habló en su primer discurso ya a la gente, estoy hablando así muy en general, de las 4 nobles verdades. Entonces, la primera noble verdad es esto que les acabo de decir, la verdad del sufrimiento, que es toda esta angustia, irritación, todo eso que ya les he dicho, ¿no? Que la vida es así, en la medida en que no te despiertas, es así la vida. ¿Sí? La segunda es la causa del sufrimiento, que tiene que ver con el deseo y el apego. Si, si no sabes de ti, tienes un deseo y lo cumples, luego viene otro, y viene otro, y viene otro, y viene otro, y viene la frustración de no alcanzar ese deseo. ¿Sí? Y el apego a las cosas materiales, a la gente, todo, ¿no? Te apegas. Y todo eso está condicionado. Y eso es sufrimiento, la causa del sufrimiento. La tercera noble verdad es el cómo puedes salir. O sea, que no cómo puedes salir, sino que sí puedes salir de eso. ¿Sí? Y la cuarta noble verdad es qué es lo que tienes que hacer para salir de eso.
Entonces él le llamó eso el camino óptimo, que tiene alguna relación con los mandamientos, ¿sí? Alguna relación con los 10 mandamientos. Entonces, es lo que lo hizo científicamente. Y cuando uno practica esto, es decir, uno no practica académicamente, sino que practica más allá de la razón. Y empieza a ocurrir esto, ¿sí? Entonces, el camino óptuple es la recta comprensión de las 4 nobles verdades, ¿sí? El recto pensamiento, el anhelo de dejar la codicia, el anhelo de dejar el enojo, el anhelo de dejar la ignorancia sobre sí mismo y sobre... La ignorancia fundamentalmente es la creencia de que existimos como yo. Yo, Juanita de las Flores, yo, Arturo Pozo, eso no existe, ¿sí? Pero hay que experimentarlo. Lo que pasa es cuando uno se da cuenta que no existe como eso que es condicionado, porque es una acumulación de memorias. O sea, nosotros somos una acumulación de memorias que nos hace creer que nosotros somos eso, ¿sí? Y eso está en el sistema neuronal. Entonces, las clases que yo doy en la Universidad Pontificia de México se convirtieron de budismo en relación al cristianismo, en relación a las neurociencias. Las neurociencias no tienen que ver con la verdad, pero sí sirven como un modelo para poder explicar qué es lo que pasa con nuestro cerebro, con nuestra mente, ¿sí? Y cuál es nuestro nivel de comprensión, porque no tenemos conocimiento de lo que es la mente. Entonces, la recta comprensión y el recto pensamiento es lo que en budismo se llama la sabiduría. Pero es cuando ya has recorrido el viaje hacia adentro y te estás despertando ya o te has despertado. La tercera, cuarta y quinta fase de este camino es la recta palabra, es decir, no mentir fundamentalmente, no hablar con groserías, no insultar, ¿no? La recta acción, o sea, la recta acción que tiene que ver con hacer el bien a los demás y no tener comportamientos de robar, de matar, etcétera, aunque sean, iba a decir algo erróneo, aunque sean animales, ¿no? Los animales son nuestros hermanos también, ¿sí? Y rectos medios de vida, o sea, medios de vida honestos, que no sean con fraude, ni corrupción, ni todo eso. Y la disciplina, que tiene que ver con el recto esfuerzo, es el esfuerzo de estar presentes todo el tiempo. Esto es desarrollo así de libro, de cada cosa. La recta atención y la recta concentración, ¿sí? O sea, atención, siempre atención en el presente y atención en la concentración cuando estamos practicando el viaje hacia el interior, ¿sí? Entonces, este es un trabajo que, digamos, hay doctorados en budología, pero eso no importa. Lo importante es practicar, ¿sí? Y saber en general esto. Yo cuando comencé a estudiar, a practicar el budismo, durante 9 años solamente estuve hablando de Jesús, porque ahí empecé a entender las enseñanzas, realmente del corazón y todo eso. Después de 9 años empecé a estudiar budismo. En el budismo se habla de los 3 venenos. Los 3 venenos son la ignorancia, la ira y la codicia, ¿sí? La ira tiene que ver con aversión, tiene que ver con odio. O sea, si tú tienes aversión
está ya separado de tu naturaleza, ¿no? Si odias, por supuesto, estás separado de tu naturaleza. Y la ira, pues, también, ¿no? Ya hemos tenido todos instantes de ira y hemos visto la ira lo que hace, ¿no? La codicia o la avaricia o el anhelo, el aferramiento a las cosas, ¿no? Es el aferramiento a las cosas, que lo podemos ver hoy en día en este mundo, los gobernantes, la gente que tiene muchas cosas materiales, pues está aferrada a eso, ¿no? No puede contactar con su naturaleza. Y el no contactar con su naturaleza es símbolo de sufrimiento. Le va a pasar todo esto que hablé al principio, del sufrimiento, ¿no? Y esta sociedad nos hace pensar que la felicidad está en eso, en tener cosas, ¿no? O sea, vivimos al revés. Y la ignorancia es la creencia absoluta de que nosotros existimos como un yo, ¿sí? Yo. Y les vuelvo a decir que pues es la acumulación nomás de memorias que nos hacen sentir como yo. Eh, Esto no significa que cuando descubres eso, tú dejas de ser eh, Jorge Soto. No, pero ya sabes que esa es una personalidad que te permite sobrevivir, ¿sí? Porque si de repente quedaras en el aire volando, no podría firmar documentos, no podría, no podría hacer nada, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el 5% del cerebro, que es el intelecto. Y otra cosa es la inteligencia. Entonces, nosotros solamente en general, y por eso sufrimos, es que estamos basados en ese 5% del cerebro, que es racional, que es el cerebro intelectual, y que es fundamental, porque sirve para sobrevivir, pero no sirve para experimentar la vida, ni para entender la vida. O sea, sirve para amarrarte los zapatos, para ir al banco, para generar un proyecto, porque si estás generando proyectos son para sobrevivir, para ganar dinero y lo que sea, ¿no? Pero no sirve para comprender la vida el intelecto, ¿sí? Tiene su límite y sirve para la sobrevivencia, entonces tiene su lugar, pero en el camino espiritual, en el budismo lo que buscamos es no la comprensión intelectual de la vida, la puedes expresar después que te despiertas, sino que es cómo logras llegar al origen de todo, que en cristianismo puede ser Dios, en hinduismo puede ser Shiva, con las tradiciones originarias puede ser el Gran Espíritu y una serie de nombres, ¿no? Porque eso no tiene nombre, pero es la unidad. Y es la experiencia de la unidad, porque todo está unido, todo está interrelacionado. De la misma forma como la codicia, la ira y la ignorancia están relacionados, al producirse uno, se produce el otro. Y al producirse otro, se produce este y el otro. Y esa es la base de todos los conflictos de la humanidad. La codicia, la ira y la ignorancia. Al final se hace, claro, se hacen análisis políticos y todo, pero al final es eso, la codicia, la ira y la ignorancia, ¿no? Entonces, cuando eso se supera, sí, ya tienes paz interior y ya puede haber paz a tu alrededor, ¿sí? Bueno, entonces, en el budismo zen hay historias eh, verdaderas cuando el maestro cuenta esta historia en una conversación uno a uno, que motivan al estudiante, pues, y son como, diría yo, algo equivalente a las parábolas, ¿no? Eh, por ejemplo, una historia que tiene que ver con el presente. El budismo zen es de la inmediatez, es el presente.
Cuando nosotros pensamos, o lo que nos pasa, no es lo que pensamos, ¿sí? Lo que nos pasa es lo que sentimos. En realidad, en términos psicológicos, somos más seres eh, sensoriales, emocionales, que seres intelectuales. O sea, el intelecto lo puedes manejar así, 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 pero no se te pasa el sufrimiento, ¿no? Eh, Se te puede pasar con el tiempo, qué sé yo. El pensamiento lo puedes cambiar así y así, pero la emoción te puede durar a veces días, semanas, esa misma emoción que está allí porque tampoco has cambiado el pensamiento. Entonces, eh, lo que a uno le pasa es lo que te está pasando en este momento, en este preciso momento. Cuando la gente dice aquí y ahora, no sabe lo que está diciendo. Es lo que está sintiendo en este momento. En este momento es lo único que existe porque no existe el pasado ni existe el futuro. Lo único que existe es este momento que ya se fue. Y una vez en un monasterio, eh, practicando la meditación, en el cerebro se disparan varias cosas, ideas, y de repente vino la idea y dice, ¿qué es Dios? Entonces yo dije, ya sé lo que es Dios, ¿no? Es este momento que ya se fue. Y si uno se va de este momento, que ya se fue, empieza a tener la posibilidad de sufrir porque se mete con los pensamientos. Los pensamientos son útiles para sobrevivir, pero en el sentido espiritual, los pensamientos son como una descripción. Por ejemplo, algunos de ustedes, vamos a decir que a todos ustedes llega una persona y los insulta a todos, y conocen a esa persona. ¿Sí? En todos en general así se va a manifestar, acorde al condicionamiento que tengan, una respuesta del pensamiento, a decir, ¿y esta persona qué se ha imaginado? Y y siguen pensando en esta persona que están enjuiciando, pero resulta que lo que les está pasando es que se les está atragantando la garganta, o está pasando algo en el corazón, o el estómago, se le quitó el apetito, ¿no? Eso es lo que está pasando. Lo demás es una eh, remembranza, ¿no? Una simbolización de lo que pasó hace un rato. Y eso son los pensamientos. ¿Sí? Entonces lo real es, 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 darse cuenta de lo que a uno le pasa. Claro, esto también en la psicología lo han tomado, porque sí por ahí va la posibilidad de calmarte. Como le hace esta cosa que está de moda, que la sacan un cachito así del budismo, que es la mindfulness, ¿no? Mindfulness. Y claro, sirve para las empresas, para que estén más tranquilos, sea más productivo, pero no tiene nada que ver con la trascendencia. El budismo es la trascendencia, tiene que ver con la trascendencia, ¿no? De este sufrimiento que es condicionado. Ahora, cuando tocas ese origen que está dentro de ti, que es tu naturaleza, y le puedes poner el nombre que tu religión, ¿no? Que tu tradición, que tu organización espiritual le pone nombre a eso, ¿no? Que- pero, pero ya no crees, ya sabes, ¿sí? Ya no existe la creencia, porque la creencia está en los pensamientos. Por supuesto que hay buenas creencias, o sea, si tienes buenos pensamientos, pues te va a ir mejor en la vida, con la familia, con las relaciones sociales, pero no estás siendo una mejor persona, qué bueno, pero no hay trascendencia. Y lo que se busca aquí es la trascendencia, o sea, llegar a estar en el presente todo el tiempo en un lenguaje cristiano con Dios. ¿Sí?
Y en ese sentido, les voy a contar algo que tiene que ver mucho con el Zen, y es cristiano. Yo hace, no sé, 40 años atrás, eh, fui muy seguidor de San Francisco de Asís. No sé si ustedes han escuchado hablar de San Francisco de Asís, porque era un monje cristiano, pero no importa, no importa, la cosa tiene que ver con el hecho. Entonces San Francisco de Asís fue un joven, hijo de comerciantes muy ricos, que fue a la guerra, vio todo el desastre que hacen los seres humanos, cómo se destrozan, y todo por intereses económicos, etcétera. Y volviendo a su casa, entró pues en una gran depresión, todo lo que les platiqué al principio, ¿no? Dukkha, el sufrimiento, la angustia, y quién sabe por qué mecanismo o lo que le pasó, o meditó intensamente, o rezó, oró intensamente, qué sé yo, que se dio cuenta, se despertó. Y lo que hizo fue agarrar todas las sedas ricas de su padre y se las dio, las tiró a la calle para que la gente, los pobres las recogieran y se las llevaran, ¿no? Y por supuesto su padre se enojó mucho. Bueno, la cuestión es que él se despertó. Entonces empezó a convencer a sus amigos en el camino de Jesús. Y entonces hizo una cofradía, que en ese tiempo fue muy peligrosa para la Iglesia Católica, porque él no obedecía así nomás al Papa, y también había mucha corrupción allá arriba, qué sé yo. Entonces, el cuento es el siguiente. Un hermano de Francisco, un monje, estamos hablando del siglo XIII de la Edad Media. Imaginen lo que era la Edad Media en relación a lo que es ahora. Este hermano de Francisco, franciscano, antes de llegar a un pueblo medieval, se quitaba la ropa, es decir, se desnudaba. Y luego entonces iba entrando al pueblo desnudo, y los primeros que lo veían eran los niños. Y lo que hacían los niños, como son los niños, pues empezaban a tirarle piedras y así, pues, el loco, y a gritar y a burlarse de él. Y él seguía caminando, entraba al pueblo, y pues la gente le tiraba, esta expresión aguas, viene del medioevo, en que tiran los orines y los excrementos a la calle. Así era en la Edad Media, o sea, no había alcantarillas, ni baños, ni nada, eso no existía. Entonces lo tiraban, entonces le caían los excrementos, los orines, y él seguía caminando. Hasta que con todas las burlas y las piedras y los excrementos y todo, llegaba al otro lado, cruzaba el pueblo. Entonces el Papa llama a Francisco y le dice, oye, pues sabemos que esta persona está haciendo eso, te pido, te prohíbo, le dice, que siga haciendo eso porque está desprestigiando a la Iglesia Católica. Entonces Francisco va y habla con el hermano y le dice, hermano querido, yo sé lo que estás haciendo, pero no lo hagas más. Cuando yo leí eso no entendí nada, entendí todos los demás eh, pasajes de la vida de San Francisco, pero nunca entendí esto. Hermano querido, ¿por qué no hagas esto? Yo entiendo lo que estás haciendo, pero no lo sigas haciendo, porque nos pones en peligro a todos. Y ya estando también practicando la meditación, así como que me cayó el 20. ¿Y de qué se trata? Y es lo mismo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Si estás en el reino de Dios, conectado, no importa lo que pase. Y en el budismo, precisamente lo que es adverso es lo que te permite entrar más adentro de ti.
porque lo que es adverso no existe, es el condicionamiento que las cosas no suceden como uno quiera. Y eso no existe porque es dualidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con el hermano? Él iba, supongamos, diciendo, Señor, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí, y concentraba en eso, en el presente, y le iban tirando todas esas cosas, insultándolo. Señor, ten piedad de mí, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Iba conectado consigo, con su naturaleza, ¿sí? Y llegaba al otro lado, pues iluminado, o sea, y daba las gracias, ¿sí? Y para mí es lo que pasó con, claro, yo no les voy a enseñar de cristianismo, pero para mí es la enseñanza de Jesús, que le van castigando y todo, pero él está conectado consigo, con la naturaleza suya, que es Dios, y no importa lo que pase. Así que no importa lo que pase con el coronavirus, no importa qué pase, si estás conectado con eso, porque eso que está ahí es, es de la cortina que yo veo hacia atrás, es de las paredes, ¿no? Está en todo. Y por lo tanto, no existe esto que llamamos muerte. Pero se lo voy a explicar un poco. Cuando ustedes pasan la barrera de los pensamientos, que es muy difícil, que requiere un tiempo para primero aquietar los pensamientos, ¿no? Aquietarlos, y después que están aquietaditos empiezas a tocar un poco este 95% que está en el cerebro, ¿no? Y allí, cuando tocas ahí, que se llama el absoluto, que ya no hay pensamiento, ya no hay dualidad, no hay bonito, ni bueno, ni muerte, ni vida, todo es perfecto allí. Y eso lo puedes seguir profundizando más y más y más hasta que tocas. Y ahí ocurre la explosión, que es la unidad. Y te das cuenta que eres unidad. O sea, todo. Y un maestro de Zen me lo explica muy, un ejemplo así. Por ejemplo, supónganse ustedes que la eternidad es un pedazo de masa de harina, ¿no? Que ya está amasada, qué sé yo, y de ese pedazo de harina empieza a hacer monito. Este monito se llama Agricol, este otro se llama Dana, este otro se llama Jorge, este otro se llama Robert. qué sé yo. Esta es una mesa, esta es una silla, ta, 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 ta. Eso, esa masa, que es infinita porque es la eternidad, pero no podemos, el pensamiento no puede entender lo que es la eternidad. Eso es lo común a todo lo que existe, esa masa de harina, ¿sí? Entonces cuando despiertas y te das cuenta de eso, todo está perfecto, ¿no? No existe ni la vida ni la muerte, la vida eterna, amén. Ahí ya estás, ¿sí? Y ya no importa si eres católico, judío, budista, musulmán, no importa. Y tú decides si puedes enseñar esto o no, o sigues todo el tiempo estando conectado, conectado, conectado. Entonces, ese es el, una historia que es muy zen, esta de San Francisco, y está muy relacionada. Lo que pasa es que el cristianismo también está en una época histórica y el budismo en otra época histórica, son culturas distintas, sin embargo hacia lo mismo, las enseñanzas, o sea, todas las parábolas de Jesús, por ejemplo, cuando dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, en esto de la masa y de los distintos monitos que somos, los monitos pues es el César, ¿no? Todos los movimientos que hay ahí, la transitoriedad de la vida, el sufrimiento, y Dios es la masa, ¿no? Pero que está dentro de todo eso también. O cuando dice, mi reino no es de este mundo. Claro, no es del mundo de la ignorancia, ¿no? No es el mundo de la codicia, de la ira, ¿no? Del enojo, no es ese mundo, ¿no? Que es la ignorancia. Todo eso es ignorancia también. Entonces,
en el budismo, cuando se toca esa parte, se le llama vacío. ¿Y qué tiene que ver el vacío con la ciencia? Es decir, la ciencia cada vez se va percatando que cada vez hay más vacío, es decir, las distancias interatómicas hay vacío, y las distancias interatómicas son más grandes en relación que las distancias intergalácticas, porque están relacionadas con la masa de planetas y de átomos. Pero si se estudia el átomo, también el átomo está vacío. O sea, aún no han llegado, sí, hay teorías que dicen que todo está vacío, ya, de la ciencia, son teorías todavía, pero no existen todavía la tecnología suficiente para demostrar esas cosas. Sin embargo, cualquiera de nosotros puede llegar al vacío. Entonces, a mí como científico, pues y en esta parte, que lo fundamental en la vida para salvar la vida, que es lo que dice Jesús, Buda también dice, salvar la vida tiene que ver con esto, es la investigación. Y la investigación ha sido para adentro, para adentro, para adentro. Y a través de metodologías, diversas metodologías budistas. Los budistas no se rigen no hay un papa, digamos. Cada vez que una persona se despierta, porque trabaja con un maestro, cuando el maestro ya está despierto, el maestro constata su despertar y esta persona se dedica a formar un grupito, un grupo, para que empiecen a trabajar en sí mismos y se liberen. Es el camino de la libertad total. Así que desaparece el miedo. Ya no hay de eso. Y por último, les voy a contar una historia de las tantas que hay en el budismo zen. Entre paréntesis, el budismo zen, el que yo he practicado, es de la escuela japonesa, que pasó digamos, en China se desarrollan las escuelas zen, y, y monjes de Japón van a China y de China a Japón, y desarrollan en el siglo XIII, igual que era un monje que se llamaba Dogen Zenji, que era como el San Francisco del budismo, desarrolla más metodologías y está muy iluminado este monje. Y entonces el budismo toma también un camino hacia el Nepal, hacia el Tíbet, se llama el budismo tibetano, el budismo Theravada o Vipassana, que se da a la zona de Tailandia, Birmania, todo eso, y este budismo chino, japonés, coreano, que es Zen. Ahora, son estilos y todos coinciden, para todos es similar estas cuatro nobles verdades de las que les he hablado. Uh-huh. Y por último, un cuento. Es muy difícil, o sea, podemos afirmar que no existe el pasado, sí, pero vivimos del pasado todo el tiempo porque somos un montón de memorias, ¿sí? Y el futuro tampoco existe, no existe, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Es así. Entonces, esta historia tiene que ver con, cuando ya se analiza y todo, tiene que ver con el condicionamiento, tiene que ver con los niveles de conciencia, ya es muy simple la historia. Entonces, en ese tiempo, digamos, vamos a decir el siglo XV, había muchos monasterios. Y entre paréntesis, cuando el budismo llegó a esos países, ya no hubo guerras, o disminuyó la intensidad de las guerras, casi desaparecieron. Porque el budismo llegó a los emperadores. Y claro,
el príncipe Siddhartha Gautama era una persona que tuvo los mejores asesores de filosofía, en ciencias, en artes marciales, etc. Entonces era una persona muy culta, digamos. Tenía un intelecto educado. Y, ok, entonces, en ese tiempo, ya vamos a hablar del siglo XV, había muchos monasterios. Entonces, una de las prácticas que hacían los monjes era caminar de un monasterio a otro en peregrinación, practicando siempre el presente, siempre practicando el momento de ahora no irse con los pensamientos. Entonces era muy riguroso la disciplina, y no se podía no solamente no tocar a una mujer, sino que ni mirar a una mujer, ¿no? Sino que para no distraerse, siempre concentrado. Tu Entonces, micrófono está entrecortando, no estamos escuchando bien. ¿cómo? ¿Algo se desconectó? ¿Qué pasó, hermano Agricol? Yo ¿Sí me escucho escuchan? perfectamente bien. Sí, yo también Yo creo que escucho bien. yo también escucho bien. A lo mejor debe ser un problema ahí de conexión o algo así, hermano Agricol. ¿Puedo seguir hablando? ¿Me escuchan? Sí, adelante, por favor, Arturo. Creo ¿Aló? que me parece que sí, adelante, por favor. Bueno, entonces, estos monjes pues así iban muy concentrados, y las reglas eran no tocar ni mirar a una mujer, qué sé yo. Entonces llegan en esta peregrinar hacia otro monasterio, tienen que atravesar un río, y hay una mujer llorando al lado del río, y les pide ayuda porque no puede ella cruzar el río, o sea, no tiene fuerza y tiene que ver a sus hijos, su familia que está al otro lado. Qué sé yo. Entonces un monje llega y la toma en sus brazos, una persona fuerte, y el río pues seguramente no era profundo, y la carga hasta el otro lado del río. La deja ahí y ellos siguen. Y en la noche, ya al atardecer, ya al anochecer, para dormirse, uno de los monjes le dice al que transportó a esta mujer al otro lado del río, le dice: ¿cómo es posible que hayas hecho eso? Te pasaste por encima todas las enseñanzas de Buda, y total que lo increpa y molesto y enojado, además le dice. Entonces este monje, el que había llevado a la mujer al otro lado del río, le dice: mire, hermano, yo a la mujer la dejé ya al otro lado del río, pero veo que tú la sigues cargando. Ujú. Entonces, hay gente que a lo mejor practicando, teniendo una práctica madura, se ilumina con este tipo de cuentos, ¿no? Hay muchos, ¿sí? Y tiene que ver también con el nivel, yo lo veo en las parábolas, es decir, una parábola que yo leí hace 50 años, pues hoy tiene un significado de iluminación inmenso. Y Jesús está muy iluminado. Bueno, lo voy a dejar hasta por aquí nomás, y si quieren, y yo puedo contestar algunas preguntas, pues con mucho gusto. Hermano Agricol, no sé si aquí hay más tiempo o empezamos con preguntas ya. No, sí que ya con preguntas, sus hermanos, adelante, Robert. Bueno, No entendí nada. conforme a lo que Arturo nos ha expuesto y ha contado, ¿hay alguien que tenga algún comentario, alguna pregunta o algo que desee agregar? Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Se escucha? Sí, 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 adelante.
Adelante, ¿Cómo es que tenían siquiera prohibido ver a las mujeres? ¿Sí? Entonces ellos Claro, cómo miraban un futuro si estaba prohibido tener una relación y tener hijos y todo esto. O sea, no entiendo. a ver, no estaba prohibido tener hijos, pero cuando tomas los votos monacales en ese tiempo, tenías que ser célibe, porque ya tener hijos en el camino del presente, tienes que dedicarte a ellos. Y es muy difícil practicar el presente, porque así también existe la... Ellos no se iban a casar, es decir, y las reglas para ser monje y despertar, después que ya despiertas puedes casarte y todo, pero cuando tomas los votos en ese tiempo, porque yo fui monje y no tenía ningún voto de esos, de no casarme, de ser célibe, no existía eso. Ni existe hoy en día. En algunos, probablemente en algunos grupos en Theravada, yo sé que existen monjes que incluso, o sea, ni pueden ser tocados por las mujeres, o sea, también es muy rígido eso, pero es parte de su estilo de práctica, ¿sí? Entonces, no es que no haya, para estos monjes, ellos, es que además la práctica es que no hay futuro, entonces ellos tienen que estar en la práctica del presente continuo, inmediato, la práctica aquí y ahora, no salirse de eso, no salirse de eso, ¿no? Porque los pensamientos son engañosos y son una ilusión. O sea, cuando uno piensa, no es eso lo que está sucediendo, es la huella que tenemos en el sistema neuronal. Y por eso sufrimos porque creemos que es verdad. Entonces estamos tan identificados con el pensamiento que vemos a través del pensamiento, no vemos la vida como es, ¿sí? Y por eso son las peleas. Mis pensamientos son distintos de este otro y por lo tanto yo tengo la razón, etcétera, etcétera. Y es ilusorio todo eso. Y las reglas, pues en ese, para estos monjes que salieron, eran que no, digamos, para no distraerse, no tenían que, no solamente, son como 200 reglas para los hombres, sino solamente sino que a qué hora tienen que dormirse, cómo tienen que vestirse, no tienen, son más de 200 reglas. Esta era una de las tantas, ¿sí? Muy rígida, ¿no? Pero yo no viví en una de esas reglas, solamente una disciplina y muy actualizado también a esta época que vivimos, ¿no? De cómo vivir el SENA ahora en el coronavirus, ¿no? Antes tal vez puede ser un poquito a la regla de nuestros misioneros. Nuestros misioneros, cuando se van a predicar, tienen muchas normas y entre ellas no pueden tener un contacto afectivo y sentimental con el sexo, ¿verdad? Ni con el sexo opuesto ni con el mismo sexo, ¿no? Ellos van dedicados nada más a la predicación. ¿Alguien me puede traducir? Porque no te entiendo nada. O sea, escucho tu voz, pero no te entiendo nada. O sea, está como... Lo que pasa es que creo que su micrófono está un poquito ahí, un poquito No distorsionado. entiendo las palabras. Lo que comenta el hermano Agrícola es de que se asemeja mucho a lo que nuestros misioneros viven en su tiempo de misión, que ellos no pueden tener un contacto afectivo realmente con nadie porque están enfocados en cierta obra, ¿no? Entonces, es lo que él estaba diciendo, que seguramente esa parte como de estar concentrado en algo se asemeja mucho a lo que hacían esas personas, esos monjes, ¿no? Me parece que es lo que Claro, quiso decir. ya, porque eso también pasa en los monasterios cristianos. O sea, yo sé de monasterios trapenses que hacen lo mismo, monasterios en Grecia, ortodoxos, también lo mismo. También, o sea, no distraerse, sino que en el monasterio, o sea, el monasterio hombres y conventos, monasterios también para mujeres. Entonces no hay distracción del sexo opuesto ni nada de eso.
pero no es que se haya prohibido la reproducción, o sea, eso, esto, esto del despertar no es masivo, ¿no? No es que llegue el Dalai Lama y diga, ta, 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 y todo el mundo o llegue Jesús o el Buda, así, y la gente se ilumina, no, es una cuestión que tiene que ver con, decimos, el karma de cada uno, ¿sí? Y es tu elección, tú eliges si te das cuenta o no, o si te tocó en tu vida la posibilidad de elegir algo que te permitiera ir más allá, un nivel de conciencia superior y un nivel de existencia superior. ¿Sí? Entonces, Bien, bien. Este, muchas gracias. Uriel, nos querías comentar algo, tiene la mano levantada desde hace rato y ahorita seguimos con alguien más. Sí, gracias. Yo, bueno, me gustó haber escuchado todas estas cosas. En cierta medida yo también lo había pensado y realmente estamos muy condicionados en general por los estímulos y las vivencias del aquí y el ahora para tomar decisiones, eh, porque siempre tomamos la lógica que nos queda más a la mano. Pero bueno, lo que yo quería referir en este momento, bueno, mi duda, va sobre la diferencia entre, bueno, en los objetivos de esto del budismo. Hay una diferencia entre lo que es un sentimiento y una emoción. Una emoción es una respuesta a un estímulo que se nos da. Un sentimiento es como una profundización o algo que se nos queda de acuerdo a este estímulo y pensamiento que tenemos de las cosas. De esta manera sería que el budismo busca no tener sentimientos, pero sí sentir emociones y, y tener una ecuanimidad. sí, ya, Sí, así, y bueno, tú has dado la respuesta de la diferencia entre emociones y sentimientos. Solo que cuando tú entras en el absoluto, ya no hay emociones ni sentimientos. Es decir, cada vez que profundizas más, van desapareciendo las emociones y los sentimientos. Y lo que hay es un estado de paz profunda y de ecuanimidad, ¿sí? Pero ya no hay esto de que te alteras porque, porque los pensamientos no están, no se conocen los pensamientos que se hacen dueños de ti, ¿no? O los sentimientos, o el recordatorio del pasado, ¿no? Estás viviendo completamente en el presente y para mí el presente es lo único que existe. Si no existe, es muy difícil, porque es lo único que existe y ya se fue. Entonces, eso es el- la experiencia de ver eso, que todo es transitorio, todo cambia. Es decir, podemos hacer especulaciones de que vamos a extinguirnos como especie, que es muy posible y rápido, pero siguen siendo cosas que están en el cerebro. Ya no estás viviendo el presente, este momento, este momento. Entonces, eh, esas son las enseñanzas para mí de todos los que más conozco, ya son los Jesús y Buda, pero también conozco otras experiencias de gente, personas que se iluminaron, mujeres, hombres, y pasa lo mismo, es decir, que no es prerrogativa, digamos, de algo, de alguien, está en todos los seres humanos. Eh, bueno, no sé ¿Está bien, Uriel? si sí, porque sentimiento, yo soy terapeuta, entonces sí trabajo con psicoanálisis, he estudiado psicología integrada, doy terapia, etcétera. Y lo que tú manifiestas de emociones y sentimientos, perfecto. O sea, lo vemos en terapia, porque también hay un nivel allí que no puedo hablar en terapia
de budismo, a menos que, digamos, la persona, y no le hablo, nunca hablo de budismo, es decir, es solamente cuando estamos en estas condiciones, porque hay gente que le puede interesar, ¿no? Pero no es tampoco andar convenciendo a nadie. Es que además uno no puede cambiar a nadie, a menos que la persona decida entrar en un camino que puede ser X, ¿no? Sí, me queda clara esta parte. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiere que tenga algún comentario o duda? Yo tengo una pregunta. Sí. Hace un rato estaba leyendo un poco que pues esta filosofía de vida tiene mucha relación con el hinduismo y dicen que en lo que más se relacionaba es que creen en el karma, causa y efecto éticos, pero me pone en duda cuando usted comenta que no creen como que debemos seguir viviendo a través del pasado, sino solo el presente, que es lo que importa, y pues me gustaría que me ayudara a saber, pues, si es para ustedes como parte de su filosofía el karma, causa y efecto éticos. Claro, el karma sí existe, karma significa acción y se manifiesta todo el tiempo con lo que pienses, con lo que haces, ¿no? Y acorde a esto que les he platicado, digamos, codicia, ira, codicia, ignorancia, si estás en eso, pues el karma se aprieta más, se hace más dañino. El budismo surgió en la India y a diferencia y fue una revolución, porque con esto de la práctica la persona adquiere libertad. Entonces, en los tiempos del Buda desaparecieron las castas, estas 7 castas de la India, ¿no? Y todo se hizo, vamos a decir, más democrático. Pero ese no era su objetivo como Jesús, no era tirar abajo el imperio romano, sino que tenía que ver con que hombres y mujeres tocaran con su naturaleza, ¿no? Entonces, el hinduismo, hay cosas que se pueden asimilar, pero lo que descubrió el Buda al despertarse es único, es decir, están en, en otro ámbito, porque además el hinduismo tiene muchísimas escuelas, hay muchísimas escuelas hindúes. Yo estudié en 2 distintas escuelas hindúes y todas son, por supuesto, espirituales y muy positivas. Y buscan la trascendencia a través de otro tipo de metodología, ¿no? Entonces, y son espirituales también. Muchas Pero a mí gracias. me tocó biología. A mí me gustaría preguntar, ¿cómo puedes, cuando tomas este estilo de vida y estas prácticas filosóficas, religiosas, ¿cómo, ¿cómo uno puede llegar a saber que una persona está trascendiendo? Creo entender que el objetivo principal del budismo es que una persona trascienda, que se ilumine, que encuentre un conocimiento más claro de, no sé si de la verdad. ¿Cuáles son esos, digamos, por así decirlo, esos síntomas de que una persona está trascendiendo o ha trascendido? Sí, la única persona que puede detectar eso es una persona que ya despertó. Y aquí en el mundo espiritual hay una cantidad de bluff y engaños, o gente que aparece como iluminada, o dice cosas que sacó de un libro, de este otro, es una mezcla de cosas que y a la gente le parecen extraordinarias y lo siguen y qué sé yo. Pero uno puede solamente, si no se ha despertado, ver que una persona
es buena persona, otra persona, que es, compasivo, es amoroso, es solidario, pero no puede detectar su despertar. Tiene que ser alguien que ella haya despertado. Por eso en el budismo la transmisión que se llama Inca, del despertar de otra persona, la constatación del despertar de otra persona, la hace un maestro que ya está despierto, ya enseñó a despertarse, y el que se despertó, pues, lo que decía anteriormente, busca personas para enseñarles a despertar. Y luego él hace lo mismo, o sea, cuando ve que algún alumno pues por ahí va y qué sé yo, o se despertó, pues ya lo constata y así se va transmitiendo que se transforma en tradición. Ok, muchas Además gracias. que el que despierta no es Superman, sino que solamente comprende tiene paz y tiene instantes de felicidad muy profundos, solo por estar. Y todo eso también es impermanente. Los niveles de paz también no hay nada constante, todo es impermanente, todo es transitorio. Sin embargo, ella sabe eso, ¿sí? Ok, Y cuando sufre por los demás, porque no saben, están sufriendo porque no saben, ¿sí? excelente. Sí, aquí Dana dice que comentó que cuando una persona está iluminada, el dolor o duda desaparece. ¿Es así? Lo que desaparece es el ego, porque el ego es condicionado. Es esto que le decías, un montón de memorias que están allí, se hicieron una pelota, y uno ve a través de esta pelota, y pues es ilusorio. Eh, en el budismo hay dos líneas muy grandes, decisivas, que una es el Hinayana, que significa pequeño vehículo, y el otro es el Mahayana, que es el gran vehículo. Entonces el pequeño vehículo, la persona que se ilumina en esto, solo con su iluminación está provocando un cambio en el universo, solo con su iluminación. Y se dedica solamente a estar eh, en ese estado de profunda paz y ecuanimidad, ¿no? Pero que es un estado absolutamente gozoso. Y el Mahayana es cuando uno se apega, una persona iluminada se apega a algo, a los seres humanos, por ejemplo, ayudar a los seres humanos. Y eso hace que tenga que reencarnar nuevamente para venir a seguir ayudando a los seres sintientes, hasta que todos se iluminen, ¿no? Y bueno, pues vivimos en la eternidad y ahora, eso, yo soy de esa idea, del Mahayana, pero yo no, eh, digamos, mi experiencia, no tengo la experiencia, me he muerto, sí, como Jesús. Sí. Hay parábolas que te mueres cuando aparece el ego, ¡chit! Y ahí te das cuenta, ¿no? Pero hay más todavía, mucho más. Entonces, pero no he tenido la experiencia de la reencarnación, o sea, no recuerdo mis vidas pasadas, hay intuiciones, qué sé yo, pero no, eso. Y en este sentido, una cosa muy importante que en el budismo, o al menos en el budismo zen, dice, no creas nada que no sea tu experiencia. Entonces, eso me ha servido mucho porque me ha permitido hablar de mi experiencia nomás, de no sacar cosas de los textos y solamente cuando doy clases de budismo o a lo mejor algún texto o los sutras, que no son textos, sino que son cantos de personas que se despertaron y la gente no entiende nada, pero intuitivamente hay algo allí muy profundo. Excelente, muchas gracias. Tenemos un par de comentarios más.
Alayo, puedes hacer tu pregunta. ¿Sí estás por ahí o Alayo? Sí, hola, ¿sí me escuchan? Adelante, sí, por Sí, favor. sí. Sí, Alayo, veía yo que Agrico tenía la manita ahí, entonces no sé si hay que hablar primero, perdón. Hola, adelante, Alayo. Bueno, nada más una duda en cuanto a el progreso, si la idea es estar aquí y ahora nada más y concentrarnos en eso, ¿cuál es la percepción de progreso, de avance, ¿no? De la imaginación para hacer cosas realidades, para crear realidades y crear el estilo de vida que quieras o logros que tú quieras? Entonces yo sé que ya suena mucho el ego por allí, pero de alguna manera la pregunta es, ¿y el progreso? ¿Cuál es la percepción del progreso? Claro, bueno, es una buena pregunta porque cuando estás en el presente puedes estar desarrollando un proyecto, si no significa que estar en el presente estar atontado, algo así, ¿no? Sino que estás concentrado. La cuestión aquí es hacer un proyecto que tenga que ver con el bienestar de los seres humanos, no un proyecto para tu bolsillo, ahí está frito. Y el progreso, mucho del progreso tiene que ver con la codicia, tiene que ver con la destrucción del planeta, que es lo que estamos haciendo. Si, en aras del progreso, vamos destruyendo la naturaleza, que es nuestra sustentación, ¿sí? Entonces, sí, lo que sea que hagas en términos de el camino óctuple, tiene que ver con el bienestar de los seres humanos, es decir, que no haya pobreza, que no haya injusticia, eso va a resolver todo eso, el despertar de las personas va a resolver eso. Porque el progreso pues sí está afincado también en que necesita que haya muchos pobres, ¿no? O sea, donde veas, ahí está la conveniencia de que haya gente, y esa gente sufre mucho también. Pero también los que están a cargo del progreso, si tienen codicia, ira, y creen que existen como yo, como ego, están sufriendo también. ¿Sí? Entonces, lo interesante de cuando el sufrimiento empieza a desaparecer, ya no cargas a las otras personas con tu sufrimiento. Una persona codiciosa tiene que ser enojona y, por supuesto, ignorante. Carga con ese sufrimiento que tiene con su familia, con sus relaciones, con sus empleados. Carga con ese, lanza ese sufrimiento también, ¿sí? Entonces, y no es una cuestión que de política, sino que es la fuente del sufrimiento de los seres humanos. Sufrimos nosotros y hacemos sufrir a los demás. Desaparece el sufrimiento y ya no hacemos sufrir a los demás. Muy bien, Arturo, gracias, sí me queda claro. Entonces, básicamente también, pues es el principio de muchas personas, incluso religiones, el mal. Es decir, entonces lo consideras como un presente, él está creando algo que va a ser bueno para los demás, ¿no? Ok, ya me quedó muy claro. Ajax tiene una preguntita. Hola Arturo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Escuchando tu respuesta a mi hermano, mencionaste antes que cuando uno decide ayudar a sus semejantes, que es una respuesta similar que estás dando ahorita, que si uno va a buscar sobre el progreso, que uno lo haga para ayudar a los demás. Pero mencionaste también que uno va a reencarnar, creo que dijiste el Dharmayana, cuando uno decide... Mahayana, el budismo Mahayana, Mahayana. sí. Entonces, si uno dedica eso a progresar en esta vida y ayudar a los demás, esto me está diciendo que tengo que volver a reencarnar para dedicarme hasta esto. No me he liberado de las reencarnaciones. Sigo aún Sí, con este karma.
¿Sí ya? Sí, Sí, correcto. en este caso, el Mahayana es que cuando te has iluminado, es decir, como ya estás en la unidad, ya no requieres, ya no reencarnas. Entonces lo que necesitas para venir a ayudar a los seres sintientes, que no son solo los seres humanos, sino que todo lo que sienten, las flores, el reino vegetal, hasta el reino mineral, ¿no? Tú te tienes que apegar a algo, ¿no? Y ese apego tiene que ver, por ejemplo, meterte en un programa de ecología, por ejemplo, o ayudar a los indígenas, o ayudar a la gente pobre, o ayudar a los más necesitados, ¿no? Es una forma de apego también, pero es un apego noble, ¿no? Para volver a reencarnar y venir a seguir haciendo lo mismo, pero ya en un estado de iluminación, ¿sí? Muy bien, No es muy que claro. uno... ¿sí? Gracias. Gracias, Arturo, muy bien, ¿eh? Muy, muy claro también. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, aquí la hermana Juanita había preguntado algo que tiene que ver con lo que estabas mencionando hace poco, que dice que si el budismo no está peleado por decir con un progreso económico. Esa era como su pregunta. Yo, sí, mira, el budismo no está peleado con nada. O sea, el progreso económico es la vida tal como es, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista político, el progreso económico está basado en la explotación del planeta. Entonces, tenemos que cambiar nosotros de hábitos. Ya no hablando de budismo, pero sí podríamos, por ejemplo, el consumismo. El progreso económico está basado en el consumismo. Es decir, y resulta que una cartera de marca ha pasado por varios países y de niños que apenas tienen que comer, pero ahí están ah, fabricando una parte del bolso, luego pasa otra parte, y gente pobre, gente pobre, gente pobre, y al final llega a tus manos con un precio exorbitante, digamos. Entonces, todas esas cadenas, que son económicas, van generando, pues, pobreza, ¿no? O la misma codicia. La codicia, pues, es la acumulación. Y la gran corrupción que pasa en el mundo es que hay poca gente. El 1% de la población es dueña de más del 80% de la riqueza del planeta. Y eso lo tienen en sus bancos y está acumulada, y eso es codicia, ¿sí? Y eso les conviene a ellos porque que haya más gente pobre, porque les pueden pagar menos también. En China, por ejemplo, por una tacita de arroz, hay millones que trabajan por una tacita de arroz. Y mira todo lo que venden, ¿no? Y unos pocos de allá se hacen ricos porque tienen esta enfermedad. Entonces sí hay que tener cuidado con qué significa eso de progreso económico o crecimiento. El crecimiento significa que porque tenemos una forma de producción que es extractiva, que significa romper la tierra, quitarle el agua, quitarle el petróleo, que se va a acabar. Y no hay por el momento energías limpias, sino que todo tiene que ver con los negocios y con, a ver, esta caña que más, y hay que hacer trampa. O sea, es inevitable que tienen que hacer trampas para lograr esos negocios. Entonces también hay que tener, y esto pasa en todo el mundo, y por eso vamos derechito, derechito hacia la extinción. Pero tampoco importa, porque todo es perfecto. Es difícil creerlo, pero cuando entras y tocas, en el caso de ustedes, con Dios, está perfecto. Porque es acción y reacciones. Y lo que estamos viviendo con el coronavirus viene de todo esto. Viene de la destrucción del planeta, todos desequilibrios, peleas por todos lados, a punto de guerra, hasta guerras nucleares, ¿no? Sí, pero pero todo eso al mismo tiempo es parte de esta masa, ¿no? Que les hablaba de la eternidad, y son estos monitos que salen, son monitos que están sufriendo, y por eso se genera sufrimiento en el planeta. Y, ¿sí? Y si usted estudia las enseñanzas de Jesús, pues sí, tiene que ver con esto. Incluso él habló
Yo he estudiado libros de, digamos, enseñanza de Jesús acerca del dinero, cómo tienes que utilizarlo, y cómo realmente por ahí empieza la gente a separarse de su naturaleza. Estar para afuera, dominar afuera, conseguir cosas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero en el budismo no hay enemigos. Jesús tampoco tenía enemigos. Cuando dice, si te dan un bofetón por la otra mejilla, pues casi nadie entiende eso. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a poner la otra mejilla. No, pues está trabajando consigo mismo. Se está despertando más, porque no hay enemigos, en la unidad no hay enemigos. Cuando entras detrás de los pensamientos y cada vez más profundo, no hay enemigos, no hay bueno ni malo, ni bonito ni feo, es lo que es. Y eso es el origen de todo, la fuente de todo. Y eso es despertar. ¿Sí? Entonces ya deja de haber el deseo de ganar cosas, porque también es un invento, o el éxito, el fracaso y todo lo que nos ha enseñado. No, no existe eso. Entonces, cuando sucede el despertar o irse despertando, esto da hasta risa, porque uno ha vivido todo el tiempo condicionado con eso. Ya ha visto la vida a través de eso, de ganar, todos los modelos que nos imponen, ¿no? Todo lo de Hollywood, ¿no? Todo al revés. Todo lo que pasa, la ideología como se nos mete en la cabeza también cualquiera. La que le conviene al ego también. ¿Sí? Entonces al desaparecer como ego, es la libertad total. ¿Sí? Entonces, y es muy simple la vida. La hemos ido complejizando cada vez más. Imagínense ahora yo tengo que usar tecnología. Estudio tecnología porque si no me quedo... es mi herramienta de sobrevivencia. Pero también es una herramienta que nos saca para afuera, o sea, todo el tiempo. Los jóvenes o los niños están metidos en eso, por fuera, todo. Y sus mentecitas pues están en otro lugar que no tiene nada que ver con ellos mismos, ¿no? Y entonces creemos que la evolución es desarrollar más la tecnología. Somos exactamente los mismos que hace 150.000 años, con todos los estudios arqueológicos, antropológicos, el mismo cerebro, exactamente lo mismo. Lo que nos diferencia es este desarrollo tecnológico, pero somos los mismos ignorantes, los mismos, exactamente los mismos. Solo que ahora, con la globalización, ya sabemos que hay guerras en todas partes, ¿no es cierto? Pero eso no significa que tenemos que deprimirnos, sino que si toca con Dios, en el caso de ustedes, ya no hay problema. Así es la vida, y es acción y reacción, y estamos pagando por toda nuestra ignorancia, las atrocidades que hemos hecho con la tierra, con las matanzas que hemos hecho, los genocidios. De los animales han desaparecido miles de especies, millones de especies de insectos de los cuales dependíamos, ¿no? Y nuestra vida sigue tratando de lograr cosas, tener cosas. Y al final más sufrimiento, más sufrimiento. Entonces, afortunadamente lo que estamos pasando puede ayudar a algunos a reflexionar sobre esto. El sentido de mi vida, ¿qué va a ser? ¿Tener más autos, tener más casas? Claro, hay que sobrevivir, por supuesto. Entonces, en el budismo es el camino medio. Ni mucho, porque te distraes, ni muy poco, porque tienes que estar pendiente de comer. ¿Sí? Es el camino medio, ahí del equilibrio, para no distraerte de Dios, vamos a decir. Entonces el camino espiritual sí tiene que ver con la disolución de la dualidad. Ya cuando dejas de juzgar, cuando dice Jesús no juzgar, no solamente a la vecina, al vecino, el chisme, sino que no andar pensando
en dualidad, ¿no? Estos hay que matarlos, estos son unos malos, estos son los buenos. Todo eso es dualidad, porque todos ellos están compuestos de lo mismo que estamos compuestos nosotros, la mesa donde están, el techo, todo es Dios, ¿no? El lenguaje cristiano. Pero lo tienes que descubrir dentro de ti. No sirven los discursos, como el mío, no sirven. ¿Sí? Excelente, muchas gracias. ¿Hay alguien más que tenga otro comentario? ¿Alguna pregunta? O hermano Agrícola, no sé si quiera decir algo. Adelante. Yo tengo una pregunta de Arturo. Primero, pues felicitarte por tu tiempo y tu conferencia muy interesante, muy ilustrativa, una conjunción de ciencia y lo religioso, lo espiritual muy, muy asombroso. Ahorita que mencionaste algo sobre la propiedad, sobre la riqueza, sobre el condicionamiento, nosotros aprendemos en el templo algo que dice que tenemos o debemos de tener lo suficiente para nuestras necesidades, ni más ni menos. ¿Sí? Lo aprendemos en una parte del templo muy, muy importante, donde un personaje importante dice, pues, yo tengo lo suficiente para mis necesidades. Es un comentario y tengo dos preguntas. Una, tú fuiste monje. Cuando estuviste en el monasterio, qué hacían? ¿Cuál era tu programa, tu horario? Si nos puedes comentar. Y segundo, ¿tú llegaste o tus superiores llegaron a practicar la levitación? ¿Existe la levitación entre los monjes budistas? Esas son mis preguntas. Bueno, de atrás para adelante. Pues hay monjes que levitan, pero ese no es el objetivo. Es decir, el objetivo, porque hay un cuento, por ejemplo, budista que están tres discípulos de tres maestros. Entonces uno dice, mi maestro es el mejor maestro del mundo porque camina sobre las aguas. El otro dice, no, el mío sí que es el mejor maestro porque puede mover montañas. Y el budista dice, no, pues el mío es el mejor porque cuando come, come. Cuando duerme, duerme, ¿no? Entonces, lo demás son desarrollo de habilidades. Y en realidad tú puedes ver en los concursos en la televisión gente que tiene muchas habilidades. Y incluso los premios Nobel son premios a habilidades, pero no tienen que ver con grados de conciencia, ¿no es cierto? Entonces, cuando duerme, duerme, y cuando come, come, está en el presente, en el presente. Eso es lo más difícil. Es lo más difícil estar en el presente. Siempre estamos pensando en una cosa para allá, para acá, ta, 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 ta. Yo le llamo salto neuronal involuntario. Desde que nos levantamos ya estamos, el pensamiento nos lleva, ¿no? Ni siquiera sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? En el presente no sabemos, estamos pensando, pero hacemos automáticamente, ¿no? Por condicionamiento. No tenemos conciencia del presente. Bueno, y en el monasterio lo que se hace, nos levantamos a las 4:30, 20 minutos para arreglar un poquito ahí tu cama y todo eso, y luego 10 para las 5 tienes que estar sentado en el sendo o en el lugar de la meditación. Entre paréntesis, meditación no es reflexión, no tiene nada que ver con reflexión, por si acaso, eso es básico. Es al contrario, es parar todo este salto de los pensamientos, o reflexiones, o interpretaciones, conceptos, todo eso, es no juzgar. Y luego te sientas a las 5 minutos para las 5 de todo, funciona así, llega el maestro, se sienta, toca la campana y empieza 45 minutos o 30 o 45 minutos de estar sentado. Luego
tocan la campana, nos levantamos todos en silencio y seguimos practicando la meditación caminando, ¿no? Lentamente, después más rápido, nos volvemos a sentar y esto se repite 2 veces. Y luego vienen los cantos, los sutras. Los sutras son cantos de gente iluminada que tú cantas, tú no entiendes, lo vas entendiendo en la medida en que te vas despertando, pero te hacen un efecto sin que te des cuenta. Y luego ya pasamos a pasearnos, a dejar todo limpio, bien, y bajamos al desayuno. Y después del desayuno viene un trabajo que se llama SAMU. Y siempre meditando lo que hagas. O lavas los platos, limpias, eso es muy importante. O sea, muy importante todas las actividades manuales para trabajar en el cerebro. Ya que no sigas pensando, sino que ir a cortar leña, se va a construir algo, un camino, lo que sea, siempre ahí se distribuye el trabajo entre todos los monjes. Y luego ya viene la comida, y luego hay descanso, el descanso también es en meditación, y luego ya en la tarde viene la meditación de la noche, que es lo mismo que la de la mañana, más o menos. Y luego una semana, se hace 4 veces esto, es decir, se meditan 8 horas diarias, sentado, levantándote sentado y con entrevistas con el maestro, ¿sí? Entonces él te va checando a ver qué está pasando con tu cabeza, tu mente, y tú le dices, no, que no puedo, y él te dice, no, por aquí, te va motivando, ¿sí? Para que entres más profundamente. Entonces, eso de una semana, como de 8 horas diarias, se llama Sechín. Y después de un Sechín, ya sales un poco cambiado, ya cuando tú empiezas a tomar el Sechín, porque puede ser doloroso, porque tienes que estar mucho tiempo sentado y no tienes que moverte, entonces tienes que estar conectado con ese dolor, ¿sí? Y meterte en ese dolor, o bien el dolor del pasado, de que te abandonaron, de que algo pasó, viene todo eso entonces tienes que tener una guía, porque puede ser muy engañoso. Es decir, que te pones a pensar, y el ego se refocila en esos pensamientos, y te saca, y te saca, y te saca. Entonces tienes que estar con una persona que te vaya ayudando a que sigas en ese trabajo y que no te preocupes, pero sigue con metodologías, ¿no? Son metodologías. Sigue y sigue y sigue hasta que el cerebro empieza a cansarse, a cansarse, a cansarse, este condicionamiento, y de repente, chum, ya puede entrar, ¿no? Y así, todo ese trabajo. Y en ese trabajo vas comprendiendo muchas cosas sin tener que estudiar nada, sin tener que leer nada, ¿no? Entonces es más fácil, estos trabajos son más fáciles para un campesino, son más difíciles para un intelectual, que está lleno de ideas, ¿no? Es más difícil parar esos cerebros, ¿sí? Por eso tiene que ver con los pobres de espíritu, son los que van a llegar primero, los que tienen menos rollos en la cabeza. Y claro, los que tienen menos codicia, los que tienen menos ira y menos ignorancia. Entonces, así transcurre la vida en los monasterios. Entonces, el monasterio es para que tú ya te fuiste de donde estabas y te metes ahí, ya no tienes que preocuparte de nada. Ahí está solucionado todo y tienes que dedicarte. Entonces, lo que pasa es que los monasterios son como una retroalimentación para cuando salgas, ayudas a otras personas. Y ayudas solamente por lo que eres. No necesariamente andas ayudando con una pala o cosas, sino que por lo que eres, algo va pasando en otra gente por la cuestión de resonancia vibratoria. O sea, si eres una persona amorosa o está más despierta, esa persona solo por el hecho de ser así nomás ya está ejerciendo un efecto beneficioso no solamente en otras personas, sino que en las plantas, en los animales, así.
Muy bien, No muchas sé gracias. si... Muy interesante. ¿Hay alguien más que tenga algún comentario? ¿O ya vamos finalizando, hermano Agrícola? ¿Usted qué dice? Pues sí, yo creo que la última pregunta de la hermana Elia, creo que alzó la mano, y si están de acuerdo todos, quisiéramos pedirle a Arturo que nos pudiera despedir con una oración budista o un canto o un mantra, algo que de lo que él nos enseñó, hacer nuestra final. ¿Cómo ves, Arturo? Bueno, a ver, dos cositas. La última relacionada con lo que dices. En el budismo, porque la gente dice que hay una distorsión que dicen que el budismo es ateo. No, el budismo es no teísta. ¿Qué quiere decir esto? Que no entra en discusiones si Dios existe o no existe. Y en la práctica lo descubres. Le puedes llamar a eso, que en el budismo se llama vacío, es el equivalente a encontrar a Dios, digamos, ¿no? Entonces sí hay muchas similitudes y eso que es importante decirlo, porque yo sí creo en Dios, pero es el Dios que les digo, es este instante que ya se fue y es el presente, presente continuo, 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 es lo único que existe. La otra es explicar un poco, cuando termina la noche nuestra meditación en un monasterio o en un centro de meditación budista, se cantan los 4 votos. El primer voto es, por innumerables que sean los seres vivientes, prometo liberarlos. Yo al principio cuando escuchaba eso decía, qué presunción, ¿cómo yo voy a liberar a los seres vivientes? ¿No? Por innumerable que sean los seres vivientes, prometo liberarlos. Quiere decir que en la medida en que yo me libero de mi sufrimiento, libero a los seres vivientes de la carga de mi sufrimiento sobre ellos. ¿Sí? El segundo es, los deseos son inagotables, prometo diluirlos. El tercero es, los dharmas son innumerables, prometo comprenderlos. Los dharmas son las enseñanzas. Y la cuarta es, el camino del despierto o el Buda es insuperable, prometo alcanzar. Es decir, ¿qué significa insuperable? Que cuando tocas, ya estás con Dios, ya no hay otra cosa que se pueda superar, ¿no? En términos cristianos. Ese es el significado. Entonces, estos votos se cantan 3 veces y al final canta un hino, se llama un monje con un tambor así fuerte y es muy impresionante, y dice algo así, lo voy a decir así como en mexicano, dice, ponte las pilas, porque la muerte está cerca y tienes que despertar para salvar tu vida. ¿No? Lo cual es cierto, está cerca la amiga esta, ¿no? Entonces, bueno, voy a cantar eso y quiero decirles que estoy muy agradecido con ustedes, estoy muy agradecido con su atención, con sus preguntas, muy, muy buenas preguntas, y, y que esto, no sé, pues, sea la posibilidad de un aliciente para seguir en el camino espiritual dentro de su religión. ¿Sí? Bueno, entonces voy a comenzar. Los seres vivientes son innumerables, prometo liberarlos. Los deseos son inagotables, prometo diluirlos. Los dharmas son ilimitados, prometo dominarlos. El camino del Buda es insuperable, prometo alcanzarlo. Los seres vivos
deseos son inagutables, prometo diluirlos. Los dharmas son ilimitados, prometo comprenderlos. El camino del Buda es insuperable, prometo alcanzarlo. Los seres vivientes son innumerables, prometo liberarlos. Los deseos son inagutables, prometo diluirlos. Los dharmas son ilimitados, prometo comprenderlos. El camino del Buda es insuperable, prometo alcanzarlo. Muchas gracias. Gracias, Artur. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Hermana pues, Alia, muchas gracias. bacán, Maestra, Gracias. Robert, Gracias a ustedes. esperamos sus comentarios. Artur, desde Chile, que descanses. Gracias. Samantha, Riné, Que gracias. descansen. Bonitos Dicen que sueños. muy hermosa oración, Artur. Juanita, Dana, Ah, pues gracias.